Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Siempre otorgamos 3 minutos para las personas que vienen más atrasadas, pero bueno, seguramente van a seguir llegando personas. En este momento somos 20 almas conectadas y le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos personas desde México hasta Chile. Un gran abrazo y qué gusto verlos en esta actividad el día de hoy con nosotros. Siempre hacemos un breve resumen de lo que somos, de lo que hacemos. Catalizando es una organización de índole desarrollo organizacional. Utilizamos diferentes metodologías para acompañar tanto a personas como a organizaciones para que tomen conciencia y puedan alcanzar diferentes objetivos que se puedan trazar. En ese sentido, eh, utilizamos metodologías como las que en este momento se denominan las metodologías ágiles, para poder ayudar a los equipos a coordinarse de mejor manera. También utilizamos metodologías como PD Assessments, que es un instrumento psicoconductual en la cual podemos hacer distintos tipos de mediciones con personas, organizaciones, equipos, cultura. Eh, Algo bien interesante que han lanzado últimamente es un predictor de qué es lo que va a suceder con la gente dentro de la organización en los próximos meses, y así generar planes de acción para retener o desarrollar a las personas dentro de la organización. Y bueno, también coaching y mentoring para organizaciones y personas. Pueden ver más de nosotros en catalizando.com. También siempre hacemos un poco de referencia a lo que es la disciplina del coaching, entendiendo de que nosotros tratamos de que ustedes tengan su propia definición. Y en ese sentido, sabemos que toda definición de coaching al menos tiene 4 elementos, aunque acá hay 6. Esos elementos es que el coaching es un proceso que tiene un inicio, un desarrollo, un fin. También sabemos de que el coaching genera un acompañamiento, donde el coach va a acompañar a ese cliente, persona u organización que necesita observar algo acerca de su vida, y ese acompañamiento es a través de una metodología conversacional. Sabemos también de que en el coaching se genera un aprendizaje, y tenemos una frase que es una adaptación de una frase célebre que dice, la frase célebre es: a veces se gana, a veces se pierde, pero nuestra adaptación es: a veces se gana y siempre se aprende. Sabemos también de que el coaching es acción, es decir, no basta con tomar conciencia y mencionar eh, que podemos cambiar el mundo si no hacemos nada al respecto. Es decir, tiene que haber una acción. Y al haber una acción, hay resultados. Es decir, cada vez que nosotros hacemos algo, vamos a obtener un resultado, y ese resultado entonces es el que tenemos que observar. Estos son los elementos para que ustedes puedan ir armando su propia definición, y la definición personal como coach va a estar intrínsecamente relacionada a nuestro estilo de coach. Entonces, esto es bien interesante porque seguramente al principio vamos a tener una definición, y conforme vamos teniendo experiencia con personas y organizaciones, esa definición puede ir cambiando porque nuestro estilo va cambiando. Un poco sobre mí: mi nombre es Juan Manuel Álvarez Salamanca Fuenzalida, soy de nacionalidad chilena, tengo más de 15 años de experiencia entrenando a nuevos coaches,
y bueno, de profesión soy contador, licenciado en gestión, y me he dedicado buena parte de mi vida profesional al acompañamiento sistémico de ejecutivos, de organizaciones que deseen alcanzar algún objetivo en particular. Pueden ver mi perfil de LinkedIn por acá. Y bueno, nunca está de más tener nuevos contactos en LinkedIn, así es que bienvenidos todos aquellos que quieran hacerme un espacio en su red profesional. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver, también teniendo ahí a Carla Rojas que está con su bebito, eh, el modelo Grow, dando el primer paso. El modelo Grow seguramente es el modelo de coaching más utilizado en el mundo, dado su versatilidad, su ductibilidad para poder generar cambios y sobre todo para permitir o propiciar que el individuo o la organización se anime a dar el primer paso, que es principalmente lo que más cuesta hacer. Dar un primer paso que uno dice, bueno, pero dar un primer paso no es tanto. Lo que sucede es que el primer paso que uno da en coaching te saca fuera de la zona cómoda. Por lo tanto, siempre hay una resistencia, siempre hay una incertidumbre en dar ese primer paso porque inmediatamente quedas fuera de tu zona de confort. Quedas posicionado, digamos, en esa zona de aprendizaje y que es una zona de incertidumbre, porque no sabes lo que hay ahí, no sabes lo que puede suceder, no sabes lo que en definitiva te puede esperar. Entonces, claro, un primer paso lo puede dar cualquier persona, pero cuando decimos este primer paso te va a sacar de la zona cómoda, bueno, inmediatamente un paso hacia atrás y empezamos a observar qué podría deparar el destino con este primer paso. Lo interesante del coaching es que es un laboratorio conversacional donde podemos acompañar a nuestro cliente a visualizar, a observar antes de que sucedan las cosas. Si bien es cierto, podríamos visualizar múltiples escenarios, hay siempre contingencias que pueden suceder que a lo mejor el cliente no las haya podido ver y puede poner un poco en jaque aquella acción. Pero lo interesante también es que teniendo en mente esta frase célebre adaptada, siempre va a haber un aprendizaje. Y por lo tanto, siempre vamos a tener la posibilidad de generar una transformación, para no decir la palabra cambio, que en definitiva sabemos que eh, es mucho mejor generar una transformación, dado que se transforma lo que ya tienes, no se cambia por el todo. Eh, no es que vayamos en dirección hacia el frente y ahorita estamos viendo entonces, tenemos que girar todo el timón a la izquierda. No, no es eso. Giramos el timón a la izquierda, pero con todo el avance que tenemos. Es decir, hay una transformación, no es un cambio. De esto vamos a hablar hoy día en este 5-20-10 que nos toca por delante. Esta es una frase de el autor del Principito: una meta sin un plan es solo un deseo. Por allá hay unas adaptaciones de Napoleón Hill que dice, un deseo sin una fecha de vencimiento es tan solo un buen deseo, no es un objetivo. Para que sea objetivo tiene que tener una fecha de vencimiento, debe tener una fecha límite en la cual podamos decir, ok, lo logramos, no lo logramos, qué me faltó, qué sobró, qué puedo aprender acerca de esto para no cometer los mismos errores en la siguiente vez, o qué puedo aprender de esto para tomar en consideración las fortalezas, las cosas que sí hice bien, para una próxima vez volver a utilizar. Entonces, con esta frase comenzamos el webinar de hoy. Estas dos personas que están
en esta lámina son los autores de esta metodología: Graham Alexander y John Whitmore, dos personajes del mundo del coaching con bastante renombre internacional, ambos de nacionalidad inglesa. Ellos crearon esta metodología y la empezaron a utilizar en una empresa de consultoría que se llama McKinsey, con excelentes resultados, por supuesto. Ellos, en conjunto con Timothy Galway, que era un gringo, que se dedicaban a entrenar deportistas de alta performance, específicamente tenistas. Timothy Galway y John Whitmore hacían eso cuando se conocieron. Whitmore invitó al Galway a dar una serie de conferencias a Inglaterra, y entre estos nombres se presentó Graham Alexander, y entre ellos llevaron estas metodologías motivacionales y de orden neurolingüístico hacia la empresa, y empezaron a tener excelentes resultados a nivel de liderazgo. Y así se consolidó el método Grow. Es un método que es muy pragmático, que de alguna manera empuja a la persona que está recibiendo la sesión de coaching a dar el primer paso. De esto vamos a hablar. Bueno, ¿qué es lo que es el método Grow? Es un acrónimo donde cada una de sus letras tiene un significado. Entendiendo el acrónimo, podríamos también entender sus usos. Veamos la letra G. Obviamente todo esto está en inglés, pero en realidad es muy fácil traducirlo al español. ¿Bien? La letra G es de objetivo en inglés, que es goal. ¿Qué es lo que es el objetivo en coaching? Para los que están un poco más avanzados en la certificación y para los que recién se están uniendo, el objetivo en coaching nos referimos a la declaración que tiene que tener la persona que toma conciencia sobre alguna dimensión de su vida. Ese es el objetivo. Es una declaración de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a lograr. Muchas veces se confunde con las acciones, que vamos a ver más adelante, de que la declaración de objetivo es básicamente la visión, lo que sería la visión en el mundo empresarial, es decir, ¿qué es lo que voy a lograr con este proceso? Y esa declaración tiene que cumplir con ciertas características. Sabemos que esas características son expresado en positivo, expresado en tiempo presente, y además tiene que ser ecológico, es decir, tiene que impactar positivamente en distintas áreas o en distintas dimensiones de mi vida. Luego, teniendo esta declaración que podría llamarse un eslogan, ¿cierto? Es como la frase célebre de nuestro proceso. Esa frase célebre luego se aterriza en un plan de acción, y esas acciones tienen que cumplir con las características de ser SMART. Es otra metodología que más adelante vamos a descubrir. Pero la metodología SMART convierte estas acciones en algo específico, medible, relevante, alcanzable y en un tiempo determinado. Eso lo vamos a ver en clases principalmente y en otro webinar. Ese es el objetivo, es lo que marca la ruta, es tu norte, es tu propósito dentro de tu proceso de coaching. Veamos la R, que es realidad. La realidad en el proceso de coaching es todos aquellos hechos que de alguna manera se pueden evidenciar
se pueden establecer para, de alguna manera, configurar la realidad actual del cliente. Sabemos que en coaching lo que se trabaja es una brecha, es un gap entre la realidad deseada y la realidad actual. La realidad actual es el presente, es el contexto que vive el cliente. Y gran parte de esa realidad está dimensionada en la exploración que el coach tiene que hacer con su cliente. Por acá hay una pregunta en el chat. Hola Juan Manuel. A veces los clientes no tienen una idea de cuál es su objetivo. ¿Cómo podemos ayudarlo a encontrarlo? Bueno, básicamente un coach hace eso a través de hacer preguntas. Es decir, nosotros como coach ayudamos y acompañamos a nuestro cliente con una metodología conversacional que está basada en el método mayéutico, es decir, haciendo preguntas. Haciendo preguntas el cliente explora e identifica. Y en esa identificación es lo que comúnmente nosotros le decimos el proceso de insight, que el cliente se da cuenta de algo. Y generalmente cuando se da cuenta de algo, inmediatamente trae consigo la respuesta, que es la realidad deseada y la realidad actual. Eso es lo que más o menos uno podría visualizar como coach dentro del proceso de toma de conciencia. La realidad es el contexto, es lo que le sucede al cliente en este momento determinado de su vida y lo que está causando esa toma de conciencia. La toma de conciencia siempre trae esta solución que es la realidad deseada. Me doy cuenta que me está pasando esto, pero quisiera estar haciendo esto otro. Me doy cuenta que estoy sintiendo esta emoción cuando surge esta situación, pero a mí me gustaría estar sintiendo esta otra cosa. Me doy cuenta que pienso o acciono de esta manera, pero me gustaría pensar y accionar de esta otra manera. Esto es lo que trae la toma de conciencia, es lo que nosotros denominamos la etapa de insight, que generalmente es la etapa donde le dedicamos mayor tiempo y mayor cuidado para que la persona pueda establecer su hoja de ruta. Es muy importante el objetivo. Siempre decimos que no podemos preguntar o hacer preguntas del tipo cómo, cuál, dónde, quién, si no se sabe el qué. Es decir, ¿cómo vamos a preguntar a una persona cómo lo va a hacer si no tiene idea de qué es lo que va a hacer? Por eso es que nuestra recomendación es que la primera etapa de nuestro proceso conversacional se base en preguntas del tipo ¿qué? Para descubrir, para explorar qué es lo que realmente desea el cliente. Cuando el cliente ya sabe, puede entonces declarar un objetivo potente que va a ser su propósito dentro de este proceso de coaching. Pero mientras no se tenga claridad, no podemos hablar de objetivos y menos podemos hablar del cómo lo vamos a hacer, porque no tenemos idea de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, por eso que también el método parte de la premisa de que el cliente sabe qué es lo que quiere hacer, pero obviamente que muchos clientes no tienen idea o muchos clientes ya traen de alguna manera un objetivo previo, pero que ese objetivo se transmuta, se transforma en algo más producto de este proceso de indagación que va a ser el coach. Ahora, la realidad nos trae la letra O, que en realidad son opciones, por cosa de espacio acá, en realidad son opciones y obstáculos, ambas cosas. Algunas personas, por su tipo de personalidad, a lo mejor van a ver más obstáculos que opciones. Nosotros como coach, a través de este método conversacional que van a ir aprendiendo conforme vayan
adquiriendo mayores elementos de la certificación, se van a ir dando cuenta que todo obstáculo trae opciones. Y a la inversa, hay personas a lo mejor que por su naturaleza más optimista, más positiva, siempre van a haber opciones. Nosotros a través de la pregunta tenemos que tratar de que esa persona también vea los obstáculos, porque son ambas, obstáculos y opciones. Si nosotros vemos todo color de rosa y hacemos las acciones, cuando hacemos las acciones nos damos cuenta de que, uy, hay obstáculos acá. Hay una persona, hay una situación, hay un elemento interno que me está impidiendo alcanzar aquello que quiero alcanzar. La idea del proceso de coaching es que la persona pueda ver, observar, visualizar, anticiparse a estas opciones y a estos obstáculos que se le puedan presentar. Y por supuesto, cuando ya está todo esto visualizado, el cliente se compromete, y esa es la letra W, will, voluntad, se compromete en su propio desarrollo a alcanzar los objetivos que de alguna manera se ha trazado y que tienen relación, obviamente, con su plan de acción. Todo esto es un efecto dominó. Vamos a entender de que la metodología que ustedes van a aprender es propicia a generar confianza. Esa confianza lleva al cliente a poder explorar de forma profunda acerca de sí mismo, y esa exploración lo lleva a tomar conciencia de algo. La toma de conciencia lo lleva a generar un propósito, a alcanzar un objetivo. Y el objetivo se tiene que traducir en un plan de acción. Y ese plan de acción, que al hacer las acciones que se ha comprometido a hacer, lo va a llevar entonces a la suma de esas acciones a lograr el objetivo y por lo tanto dar un check al propósito que se ha planteado. Este es el método Grow. Hay otro método que también vamos a aprender más adelante, que es el método GEAR. Pero de momento nos vamos a quedar con el método Grow, que es como lo sabemos muchas personas, es un método muy pragmático, es decir, empuja a la persona a que pueda empezar a hacer. ¿Qué es lo que más cuesta cuando uno quiere generar una transformación, cuando uno quiere un cambio en su vida? Lo que más cuesta es dar el primer paso. Ahora, este primer paso es acompañado a través de esta metodología de conversación, y el coach plantea una estrategia para que el cliente en una conversación segura, es decir, dentro de un marco de confidencialidad, pueda observar todos aquellos elementos que se puedan de alguna forma suscitar en el camino a la obtención de este objetivo. Este es un poco el esqueleto de nuestra estructura de conversación. Los que ya han terminado ya se la saben de memoria, los que están en el programa avanzado están trabajando con esto, los que están recién certificándose van a entender que hay tres grandes estados o tres grandes pasos en nuestra estructura de conversación. Un paso estratégico, que es donde vamos a descubrir, donde vamos a explorar en conjunto con el cliente y vamos a utilizar principalmente preguntas del tipo ¿qué y para qué? Lo que queremos descubrir con el cliente es el gran qué. Finalmente, este gran qué lo va a traducir en una etapa de toma de conciencia en un propósito, ¿sí? Y luego de ese propósito lo va a aterrizar en un plan de acción que es la etapa táctica, es decir, las acciones que se van a ejecutar para alcanzar el propósito eh, que se ha estipulado el cliente como parte de su proceso de transformación.
¿Cómo se desarrolla el método GROW dentro de este proceso? Ya sabemos que la G de goal o objetivo nace de la toma de conciencia. El cliente se da cuenta de algo, hace clic, le mueve la jaula, le meten ficha, todas estas frases coloquiales que uno tiene en los distintos países. Le cae el 20, ¿sí? En México me cayó el 20, ¿cierto? Esto es la apertura de conciencia, cuando la persona se da cuenta de algo y entonces genera esta toma de conciencia, lo que se traduce finalmente en una declaración de objetivo. Ahí está la letra G del método GROW. ¿Dónde vamos a buscar los elementos de la realidad? En todas las cosas que ya exploramos. Es decir, este proceso de, de hacer preguntas lleva al cliente a explorar distintas facetas de su vida. Y todas esas facetas tienen eh, elementos de su propia realidad. La descomposición de estos elementos, cuando el cliente los junta, dice, ah, claro, bueno, me está pasando esto, producto de que mi mapa, mi realidad, mi interpretación de todo esto es aquello. Y eso conforma la realidad. A veces cuando el coach está explorando y está haciendo preguntas del tipo ¿qué? El cliente es como sacar un rompecabezas que está totalmente nuevo y desparrama, digamos, las piezas sobre el tablero, sobre la mesa, sobre el piso, que va a empezar em, a descubrir. Si nosotros hacemos analogía, la etapa estratégica es analizar las piezas que tenemos. Algunas personas empiezan por los bordes, otras personas separan las piezas por colores, otras personas ven la figura que tiene que, que copiar o finalmente armar con estas piezas y las va colocando en el tablero. Y cuando ya tiene totalmente el puzzle realizado, o gran parte del puzzle realizado, se va dando cuenta de cosas. Esto es lo mismo. El coach genera un proceso de indagación y el cliente va descubriendo su propia realidad. Una vez que tiene todo eso totalmente configurado, recién ahí vemos las opciones y los obstáculos. ¿Qué es lo que queremos hacer finalmente con esto? ¿Qué es lo que queremos lograr? A través de distintas opciones y a través de la observación de los diferentes obstáculos que se puedan presentar. Con todo esto, el cliente arma un plan de acción y luego se compromete a realizar cada una de las acciones para que en el conjunto de esas acciones se logre el gran propósito o el objetivo planteado. Así es como funciona el método GROW. Y es así como nosotros distribuimos el método GROW en nuestra estructura de conversación. Es como un puzzle, ¿sí? No sé si alguno de ustedes es aficionado a hacer rompecabezas, pero cuando uno arma un rompecabezas, más o menos uno tiene la idea, que sería la imagen de la caja, ¿cierto? Ese es el objetivo, ese es el goal. Ahora, tenemos opciones, tenemos obstáculos que se van presentando conforme vamos armando el rompecabezas, pero tenemos una voluntad de poder armarlo, de poder, en definitiva, lograr armar ese rompecabezas para nuestro propio disfrute, para nuestro propio deleite. Eso es un poco lo que ocurre con el proceso de coaching. Hacemos algo para nosotros sentirnos gratificados, para nosotros sentirnos con un grado de recompensa, para nosotros poder, en definitiva, lograr desarrollar ciertas capacidades, habilidades que a lo mejor siempre estuvieron ahí, pero que solo por medio de esta conversación o por este método, digamos, mayéutico, logramos descubrir.
Preguntas, dudas, experiencias que a lo mejor podamos comentar. Abro la palabra porque esta actividad ya está llegando a su término. ¿Quién le gustaría comentar algo? Quizás alguno de los coaches que tenemos en el equipo, contar cómo utiliza el método Grow con sus propios clientes. Acá todo, como dicen en Chile, todo es cancha. Agua. Ahí en Ya. la consulta siguiente, cuando yo quiero utilizar este método Grow, hablamos de los objetivos, la realidad, las opciones y la voluntad, Ajá. ¿no es cierto? Bueno, pero en sí, por ejemplo, ¿en qué punto yo empiezo a aplicar este proceso? Ok. El punto de partida lo da la toma de conciencia del cliente. O sea, ese es el punto de partida de este método, ¿sí? Cuando el cliente toma conciencia, ¿qué es lo que es la toma de conciencia? Es básicamente que el cliente descubre algo sobre sí mismo. Y en ese descubrir, la persona entonces se plantea un plan de acción. Cuando la persona toma conciencia y descubre, entonces nace el objetivo. Ah, mira, bueno, por eso es que siempre me va mal con esto, porque tengo estas características, o hago estas acciones, o siento de esta manera, o me comporto de esta otra manera. Y entonces, bueno, si yo quiero lograr esto, entonces tengo que transformarlo, tengo que cambiar algunas cosas, y ahí está el objetivo. Desde ahí parte todo el resto, ¿cierto? Ahora, la realidad ya está sondeada, porque finalmente las distintas piezas de este puzzle, que es lo que aparece, digamos, de la exploración, es de tanto preguntar qué, es decir, qué significa esto para ti, qué más me puedes contar, qué ha sucedido en el pasado, qué crees que puede suceder en el futuro. O sea, de tanto hacer preguntas del tipo qué, que la persona en algún momento se da cuenta acerca de sí mismo, de lo que tiene en la sombra de su conciencia o en la inconsciencia. Y esta inconsciencia entonces sale a flote y la persona puede observar finalmente lo que hay, lo que tiene, lo que está sintiendo. Y con eso entonces, que es la materia bruta, la materia prima de este proceso, lo transforma en un objetivo a trabajar. Y desde ahí parte todo, al menos con el método Grow. A lo mejor, como ustedes en Chile están recién mañana su primera clase, esto es chino mandarín. Pero cuando vayamos colocando las piezas del puzzle en su lugar, ustedes van a decir, ah, mira Juan Manuel, ¿ah? Mira lo que está diciendo acá. Ah, con razón, esto se hace de esta manera. Con razón, estos elementos me pueden ayudar a mí como coach a establecer este proceso a través del método Grow. Judith, está levantando la mano. Juan Manuel, cuando se te pide que, bueno, que trabajes con una persona, pero por periodos, vamos, un periodo de 5 semanas, vamos, recomendable trabajar este método de Grow. Ok, yo entiendo que desde la primera sesión, pues empiezas con los objetivos, declaraciones, hay insight, rapport y eso, pero eh, pues te topas con personas que, pues no, por más que haces preguntas y no vamos, o sea, no da más allá, no hay una exploración, no sacas, entonces ese periodo de tiempo, pues es una limitante. Ujú. Claro, nosotros sabemos de que hay un indicador, ¿cierto? El indicador es la confianza. Todo parte de la confianza, ¿cierto? Es decir, si yo creo y establezco una buena relación de confianza, esto va a ser como el terreno fértil para que la persona pueda arar la tierra, plantar las semillitas, abonarla, ponerle agüita, ¿cierto? Para que crezca algo.
Si no hay una confianza bien establecida, lo más probable es que la persona esté un poco más distante, un poco más cerrada, y por lo tanto no se pueda generar un trabajo con el método Grow o con cualquier otro método. Entonces, el paso previo es establecer una relación de confianza, y el indicador que nos va a permitir a nosotros discriminar si tenemos confianza o no es si el cliente me empieza a hablar de cosas personales. Si el cliente se abre a contar acerca de sí mismo, de su familia, de sus sentimientos, de qué es lo que le pasa en su vida emocional, eso es un indicador para mí como coach de establecer de que esa persona ya puede ser llevada al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El nivel de exploración, para que la persona pueda descubrir. O sea, yo lo voy a acompañar en el proceso de exploración hasta que la persona descubra e identifique, que es el proceso de insight. Luego de eso, entonces la misma persona va a establecer su plan de acción para lograr lo que quiera lograr. Pero el paso previo de todo esto es la confianza. Gracias Gracias. por tu Claro. pregunta. Ujú. Bien, pues. Estamos entonces con esta cápsula complementaria.